Esto no está dirigido a todos los ateos, pero muchos tienen una extraña confusión acerca de la evidencia de Dios. Muchos ateos insisten en que la existencia de Dios debe ser empírica o científicamente probada. De lo contrario, no hay razón para creer que existe un diseñador. La suposición aquí es que la única razón por la que deberíamos creer que algo es cierto es si hay pruebas científicas para ello. Pero esta línea de razonamiento no es la forma en que operamos en varios temas. Hay muchas cosas que aceptamos que son ciertas y que no pueden verificarse científicamente. Sabemos que la ciencia funciona a través de métodos inductivos. Hacemos un experimento 100 veces y si obtenemos exactamente el mismo resultado cada vez, concluimos que está científicamente probado y que continuaremos obteniendo el mismo resultado. Sin embargo, para muchos otros campos o materias, no podemos usar el mismo método para llegar a la misma conclusión. El Dr. John Lennox explica examinando a los forenses. Si nos topamos con la escena del crimen y encontramos a una persona muerta, no podemos decir, no sé, hagamos el experimento nuevamente y veamos qué sucedió. Ese método sería absurdo. Para descubrir quién es el asesino, tenemos que deducir una conclusión en base a las evidencias dejadas en la escena del crimen. Tenemos que evaluar lo que se ha dejado allí y llegar a una inferencia lógica. En otras palabras, tenemos que aplicar la metodología que sea apropiada para el caso. De modo que cuando miramos otras materias como historia, medicina forense o la filosofía, no podemos realizar experimentos o tomar medidas científicas para determinar una conclusión. En cambio, tenemos que evaluar la evidencia y deducir una inferencia, por lo que la pregunta de si Dios existe no es una pregunta científica. No podemos realizar un experimento para determinar si existe. Así como no podemos realizar un experimento para determinar quién cometió un asesinato, o dónde se originaron los primeros humanos o si dos personas están enamoradas. En algunas instancias podremos hacer experimentos sobre la evidencia que tenemos, pero no podremos repetir un evento o recolectar evidencias. Tenemos que aplicar el método adecuado para llegar a una conclusión. De modo que cuando comenzamos a buscar respuestas a cosas específicas que están, por definición, fuera del mundo natural, obviamente no podemos hacer un experimento científico. El filósofo ateo Thomas Nagel dice que, si Dios existe, no es parte del orden natural, sino un agente libre que no se rige por las leyes naturales. Puede actuar en parte creando un orden natural, pero cualquier cosa que haga directamente no puede ser parte de ese orden. Entonces, para encontrar respuestas que están fuera del mundo natural, solo podemos estudiar la evidencia que queda en el mundo natural y llegar a la inferencia más racional de por qué ciertas cosas son así. Este es el objetivo de la teología natural. No está intentando probar que existe un diseñador como una prueba a un hecho científico a través de la medición o la observación, sino que con argumentos filosóficos tomamos la evidencia que podemos evaluar y llegar a la inferencia más racional para explicar cosas donde la ciencia no puede ir. Thomas Nagel en su libro, Minería del Cosmos, argumenta que una cosmovisión materialista siempre carecerá de poder explicativo para las cosas fundamentales que creemos que existen. Incluso si está equivocado acerca de algunas de sus predicciones, su punto básico sigue siendo cierto. Independientemente de cómo algunas explicaciones naturalistas que encontremos, nunca seremos capaces de explicar naturalmente por qué hay explicaciones naturales en primer lugar. Lo natural no puede explicar lo natural porque no es infinito y existe de forma contingente. La ciencia no puede explicar por qué hay ciencia, pero el orden natural grita por una explicación. Nagel dice que las características sistemáticas del mundo natural no son coincidentes y que no cree que podamos considerarlas como hechos fortuitos que no requieren explicación. Las regularidades, los patrones y la organización funcional en el universo piden una explicación. Cuanto más frecuentes, más son lógicos. La mente busca la inferencia más racional para explicar el orden natural que es todos estos argumentos filosóficos lo están haciendo. Así que imploro a los ateos que tengan esto en cuenta cuando traten de responder a los argumentos de la teología natural. Nosotros los creyentes, no estamos llegando a nuestra conclusión de que Dios existe, como uno llega a una conclusión científica. En cambio, estamos llegando a la más lógica y racional a partir de la evidencia que se nos presenta ahora. Algunos podrían tener un problema con esto y argumentar que, dado que no podemos verificar científicamente algo fuera del universo, no debemos hacer inferencias sobre lo que constituye la mejor explicación, por lo que no debemos sacar ninguna conclusión y simplemente decir no sabemos por ahora.
Pero si uno dice esto, también tiene que aceptar las ramificaciones al decir, no sé. También está admitiendo que realmente no sabe y carece de una posición para argumentar. En otras palabras, no sabes cuál es la mejor explicación, pero tampoco sabes si el creyente está en lo correcto. No puedes decir que no sabes, pero al mismo tiempo inferir que no hay un diseñador. Otro contrapunto que adoptará un ateísta es que las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, algo que Carl Sagan popularizó. Sin embargo, esta es una afirmación muy vaga. En primer lugar, ¿qué significa calificar algo como extraordinario? No hay una forma científica de medir si algo es extraordinario o no. Afirmar algo extraordinario es totalmente subjetivo, mientras que algo es extraordinario para una persona puede no serlo para otra. Si los ateos realmente quieren refutar el teísmo, tienen que demostrar que Dios es lógicamente imposible u ofrecer una inferencia mejor que la de un diseñador personal. Sin embargo, ninguna de las refutaciones ateas a los argumentos teístas hace esto. Su principal intento es tratar de desacreditar la posibilidad de que un diseñador puede ser la explicación. Sin embargo, dado que Dios no es un concepto imposible, incluso si las refutaciones ateas fueran buenas, no pueden negar por completo la posibilidad de un diseñador y, lo que es más importante, no ofrecen una inferencia más racional en lugar de un diseñador. Carecen de poder explicativo para la evidencia o una mejor referencia, por lo que la conclusión más lógica que podemos sacar es la de un diseñador, lo que me hace preguntarme si nadie puede ofrecer una mejor inferencia a los argumentos de la teología natural.